Apreciados hermanos, quisiera ofrecer una pequeña reflexión y algunas indicaciones contextuales a las lecturas del próximo domingo, en el que la Iglesia celebra la Ascensión del Señor. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 1 a 11. Se trata del relato de la Ascensión. Lo escribe el evangelista Lucas, quien a su vez ha escrito el evangelio que lleva su nombre. Al final del evangelio, él también nos contó el relato de la ascensión del Señor al cielo. Y encontramos, cuando leemos con detalle, algunas diferencias entre el relato que trae en el evangelio y el relato que nos presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde luego que hay muchas semejanzas también. Voy a poner algunos ejemplos. Con respecto al lugar, en el Evangelio sitúa Lucas el evento de la ascensión cerca de Betania. Sin lugar a dudas, allí fue donde vivió Lázaro, Marta y María, y donde se habló de la resurrección y donde Lázaro volvió a la vida gracias a la intervención de Jesús. Mientras que aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el evento en el Monte de los Olivos. Naturalmente que se trata de el monte, el lugar donde suceden las teofanías, donde Dios se manifiesta al hombre y el hombre sube para encontrarse con Dios. También un significado teológico. Otra indicación que difiere el Evangelio con el libro de los Hechos es el de el tiempo donde sucede el evento, en el cual sucede el evento. Para el Evangelio se trata del mismo día de Pascua, es decir, el día de la resurrección del Señor. Y esto lo ha dicho también el evangelista Lucas en el evento de la crucifixión del Señor, cuando Jesús mismo le promete al ladrón arrepentido en la cruz, le promete que hoy mismo estará en el paraíso. O sea, Jesús entra de una vez en la beatitud celestial, en el ámbito de Dios o con Dios el mismo día de su muerte, el mismo día de la resurrección. En cambio, aquí se dice que el evento ocurre 40 días después. Entonces, estamos también ante un tiempo simbólico que se expresa con el número 40 y que quiere decir mucho tiempo. Sin embargo, en la tradición judía, 40 días era el tiempo que permanecía un discípulo con su maestro para luego desarrollar una actividad concreta. Entonces también nos está dando un mensaje. Finalmente, en el Evangelio, Lucas nos dice que los discípulos, después de la separación de Jesús, se pusieron felices, llenos de gozo. Naturalmente, cuando uno se despide de alguien, no le da tanta alegría, porque lo que siente es un poco de nostalgia y de tristeza. Sin embargo, vamos a explicar por qué ese gozo que sienten los discípulos. Entonces, vistas estas diferencias, vamos a mirar el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde Jesús establece un diálogo con sus discípulos antes de dejarlos. Naturalmente vuelve a hablarles del Espíritu Santo, con el cual ellos serán sumergidos, o sea, ellos serán bautizados en Espíritu Santo. En ese momento, entonces, surge una pregunta
muy interesante por parte de los discípulos hacia Jesús. Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. O sea, todos esperaban algo totalmente novedoso, sobre todo desde el punto de vista político, que Jesús liberase a Israel del dominio político externo. Y es una concepción que permanece siempre en los discípulos y que se expresa a lo largo de los evangelios. Eh, Jesús les responde, realmente no les toca a ustedes conocer los tiempos de Dios. ¿Cuál era la dificultad que había en la comunidad de Lucas? Ya se había presentado con los discípulos que esperaban un reino de Dios, como he dicho antes, político, pero también apocalíptico, que Jesús definitivamente acabara con el mal y fuese como fuese, así fuera con fuego, con una catástrofe, lo que sea, pero que acabase de una vez con este mal que hay en la tierra. De hecho, que cuando Juan el Bautista presenta al Mesías, lo presenta así, ya está el hacha a la cepa del árbol y ya está que arde la paja en la era, o sea, una manera apocalíptica, por una parte. Por otra parte, cuando Jesús está con los discípulos, les promete que Él volverá pronto y que eso va a ser rápido, que su retorno será antes de que recorran las ciudades de Israel, todas, dice en el Evangelio de Mateo, o también que algunos no experimentarán la muerte antes de que vean venir al Hijo del Hombre en su gloria. Entonces se había creado una expectativa muy alta acerca de la venida del reino de Dios y del retorno de Jesús cuanto antes. Y había, como siempre, algunos fanáticos que incluso fijaban la fecha, que tenía que venir rápido el Señor y programaban la venida del Señor. Creo que también nos sucede en nuestro tiempo y les toca reprogramar nuevamente porque aunque nosotros esperamos también la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para juzgar a vivos y muertos, como recitamos en el credo, nos toca esperar el tiempo de Dios. Es lo que Dios disponga, mas no lo que el ser humano quiera. En este sentido, esas eran las expectativas que había en la comunidad lucana y en algunas comunidades de los orígenes. Entonces, Lucas tiene que dar un mensaje. Realmente no es esto lo importante. Lo importante es que ustedes se empeñen en una misión. Y de hecho, que Jesús en el diálogo les dice, mire, lo que sucede es que ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso sí es lo importante aquí en este momento. O sea, hay una misión que se le confiere a los discípulos. Luego de esto, entonces, de este diálogo, luego viene el evento de la ascensión y lo cuenta Lucas de una manera bellísima, basado en un relato que conocemos del Antiguo Testamento que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Allí ocurre la ascensión del profeta Elías. Elías es uno de los grandes profetas del primer testamento junto con Moisés. Y entonces Elías tiene un discípulo que es Eliseo, pero llega el momento en que tienen que separarse. Así que Elías va más allá del Jordán con Eliseo y allí sucede la ascensión de Elías. Eliseo le pide a Elías que por favor, antes de subir al cielo, le regale 3/4 partes de su espíritu, de tal manera que él pueda, con el espíritu de Elías que habita en él, hacer las obras de Elías, es decir, continuar la misión de Elías. En efecto, así sucede, se van allá al lugar de la ascensión y Eliseo se queda mirando al cielo
cómo Elías es subido al cielo en un carro de fuego. Él sube en un carro de fuego y se desaparece de la vista de Eliseo. Esa figura literaria bellísima está para indicar cómo Elías, el grande profeta también del Antiguo Testamento, entra en la presencia de Dios. No podía ser de otra manera. Una vez que se separan, por el fenómeno que todos conocemos naturalmente, que nos tenemos que morir, se dice que él entra entonces en la presencia de Dios, y esa es la manera lo, como lo presenta el autor del segundo libro de los Reyes. Pues bien, entonces notamos las similitudes también aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas toma estas imágenes para ofrecernos o construir el relato de la ascensión de Jesús al cielo. Dice entonces que cuando termina de decir las palabras, de dialogar con los discípulos, entonces fue elevado al cielo y una nube lo quitó de la vista. La nube en el Primer Testamento significa la presencia de Dios que guía al pueblo de Israel siempre y que permanece mucho tiempo también en la tienda del encuentro, donde el hombre se puede encontrar con Dios. Una nube es la manifestación entonces de Dios que lo lleva al cielo. Ellos se quedan fijamente mirando al cielo, como lo hizo también Eliseo con Elías, y se presentan dos hombres vestidos también de blanco. Acordémonos que cuando las mujeres van al sepulcro, el día de la resurrección, entran al sepulcro y aparecen dos hombres vestidos de blanco que les dicen: ustedes buscan a Jesús, buscan al crucificado, pues Él no está acá. Él ha resucitado. Y les da incluso la misión de ir a anunciar a los discípulos que Jesús ha resucitado, la buena noticia de la resurrección del Señor. Pues estos dos hombres también aparecen acá, vestidos de blanco, color de Dios, y ellos les dicen entonces: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando hacia el cielo? Este mismo Señor vendrá, sin lugar a dudas, así como lo han visto marchar hacia el cielo. Así que en ese momento lo que el ángel les dice es: por favor, lo que Jesús les dijo, y manos a la obra. Manos a la obra. Ustedes tendrán que ser los testigos de Jesús, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dos conclusiones que hay que sacar en este momento. La primera es que lo que nos está diciendo el texto es que hablar de resurrección, hablar de entrar en la presencia de Dios o hablar de ascensión es exactamente lo mismo. La resurrección, la ascensión, todo ocurre, digamos, después de la muerte del Señor, pero el evangelista nos ha dicho que tenemos un proceso para poder comprender y realizar lo que pasó. El hombre no lo comprende inmediatamente. Por eso, un camino discipular de 40 días que también nosotros hemos recorrido durante este tiempo después de la Pascua. Y segundo, tenemos una misión. La ascensión significa un cambio de mando. O sea, Jesús ha hecho ya su misión en la tierra y ahora corresponde a los discípulos. Nos corresponde a nosotros continuar con esa misión que el Señor nos dejó. Ser sus testigos, ser mártires, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta los confines de la tierra. Nosotros somos esos discípulos en el día de hoy que estamos continuando con la misión del Señor. La segunda lectura entonces está en esta misma línea, está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1,
versículos 17 a 23, y el apóstol eleva una oración bellísima a Dios precisamente por la comunidad y que por todos nosotros, a fin de que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón. O sea, nuestro corazón tiene ojos. Es una metáfora para decir que vemos más allá de lo físico. Ya explicaré un poquito más adelante en el Evangelio qué significa este ver. Ver con los ojos de la fe. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que comprender cuando veamos? Comprender la esperanza a la cual el Señor nos llama, la riqueza de la gloria que el Señor nos quiere dar en herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros. Bien, pasemos entonces al Evangelio que está tomado de San Mateo capítulo 28 versículos 16 a 20 y son los últimos renglones del Evangelio. Algunos lo llaman la conclusión del Evangelio, pero realmente San Mateo no quiere concluir el Evangelio. Sus últimos renglones es un comienzo, es un inicio. El Evangelio no está concluido, nos toca a nosotros siempre acabarlo y tampoco lo acabaremos. A lo largo de nuestra vida no nos basta para poder acabar los renglones que faltan del Evangelio cuando se trata de la misión. El texto dice lo siguiente, que en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Volvemos aquí con lo simbólico y lo teológico. Mientras estábamos acostumbrados a que las cosas sucedían en Jerusalén, el encuentro con el resucitado, tal como nos lo dice Lucas, como nos lo dice Juan, precisamente que el mismo día de la resurrección se aparece Jesús y da el Espíritu Santo a aquellos discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos. Eso lo cuenta Juan el mismo día de la resurrección. Aquí Mateo dice hay que ir a Galilea. ¿Qué es Galilea? Galilea es tierra de gentiles, de paganos, totalmente un territorio despreciado por los judíos, porque era habitado por griegos y, bueno, gente extranjera que no seguía las tradiciones judías. Precisamente allí fue donde Jesús comenzó su ministerio público y allí fue donde llamó a sus primeros discípulos. ¿Qué significa ir a Galilea? Ir a recorrer la historia con Jesús. Ir a mirar el llamado, a repasar el llamado que el Señor ha hecho a los discípulos y todo su ministerio público, las obras del Señor, pero no solo las obras de los milagros, sino toda la vida de Jesús. Hay que repasarla para poder verlo resucitado. De otra manera no. Si nosotros no entramos en contacto con el Evangelio y miramos la vida de Jesús, la confrontamos con nuestra vida, aceptamos su propuesta de hombre nuevo, su propuesta de devolverle la dignidad al ser humano y nos entusiasmamos y empezamos a seguir el Evangelio, ahí es cuando vemos al resucitado. De lo contrario será muy difícil. No se trata de una aparición milagrosa, espontánea. Se trata de un proceso espiritual, de un proceso de trabajo interno, porque esa es la vida cristiana. Es un proceso. Para ver a Jesús hay que meditar, leer y sobre todo vivir el Evangelio. Se dice que fueran a Galilea al monte, específicamente al monte. Acordémonos que la ascensión, según Lucas, ocurre en el Monte de los Olivos y que incluso hoy hay una pequeña mezquita, porque está en posesión de los musulmanes, el lugar donde se dice que él ascendió al cielo. Antes los cruzados habían hecho una pequeña capilla con un hueco encima precisamente para significar la ascensión del Señor en el monte.
El monte, en la tradición bíblica, significa el lugar de la teofanía, o sea, el lugar de la manifestación de Dios, donde Dios se hace presente a la humanidad. Así que Moisés fue al monte Sinaí para encontrarse con Dios, Elías fue al monte Horeb, Jesús se transfigura en un monte y concretamente en Mateo, en un monte Jesús reúne a sus discípulos y a la multitud para enseñarles lo que nosotros conocemos con el sermón de la montaña. Es decir, ese sermón de la montaña comienza con una bella página que se llama Las 8 bienaventuranzas. Ir al monte significa ir a repasar las bienaventuranzas, ir a escuchar las enseñanzas de Jesús y así poder verlo resucitado. De otra manera no es posible. Las bienaventuranzas son un programa de vida. Si nosotros entramos en ellas, las meditamos, las acogemos en nuestra vida y las seguimos, podemos ver al resucitado. De otra manera será bastante difícil. El texto dice que al verlo ellos se postraron. ¿Cómo lo vieron? Lo vieron con los ojos de la fe, con jorao, con eiden, es decir, un verbo griego que no significa un ver físico, un blepo, sino más bien un ver con los ojos del corazón. Pudieron reconocer a Jesús, reconocer toda su obra, se postran. Pero inmediatamente el texto dice, pero algunos dudaron. Y uno queda como perplejo en ese momento, ¿cómo así? ¿Dudaron? ¿Acaso todavía no eran capaces de ver al resucitado? ¿Cómo es ese grupo entonces? En primer lugar, son 11, porque uno dijo que no quería aceptar el proyecto de Jesús, no quiso salir de sí mismo, se encerró de tal manera en sus tradiciones políticas y religiosas y entregó al maestro. Es un grupo golpeado, por una parte, o sea, hay una traición ahí y hay una negación por parte de Pedro. Y en segundo lugar, dudan todavía. Esa duda es interesante y creo que nosotros, en vez de juzgar a los discípulos, lo que hacemos es reflejarnos y decir, somos nosotros los que dudamos. Pero la duda es positiva, en ningún momento es algo negativo. Se trata más bien de poder investigar y poder salir de la duda y crecer espiritualmente. Así que con un grupo frágil, con un grupo de discípulos que se parecen exactamente a nosotros, así comenzó la iglesia. Y así va la iglesia, con un grupo frágil. Por eso no nos podemos escandalizar tanto de nuestra falta de fe muchas veces o de nuestras incongruencias o incoherencias con el Evangelio. Somos un grupo frágil, pero ya vamos a ver qué pasa. Ese grupo frágil, Jesús primero que todo los llama hermanos. No importa lo que haya pasado, son mis hermanos. Y dice, se acerca a ellos para hablarles. Se acerca. Es un Dios que se acerca. Jesús representa a Dios que se acerca al hombre, que no lo separa, que no lo rechaza. Para que hubiese un encuentro con Dios en el templo de Jerusalén, había miles de restricciones. Muchos se quedaban simplemente en el atrio. Otros podían avanzar un poco más los sacerdotes. Otros podían avanzar otro poquito más los levitas. Y bueno, el único que podía entrar al Santo Santorum, al lugar de la presencia de Dios, era el sumo sacerdote y una vez al año. Y, mejor dicho, pasar el velo del santuario era totalmente imposible. No, con Jesús no. Jesús presenta a un Dios cercano, servidor, que lava los pies, que se pone al servicio de la humanidad. Un Dios totalmente misericordioso y entregado por nosotros. Jesús les dice entonces, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el poder
que se le ha dado al Señor en el cielo y en la tierra, el de ofrecer su vida, no otro. No es un poder de esclavizar, no es un poder de dominar, es un poder de servicio, es un poder de dar la vida y donarla hasta la cruz y muerte de cruz, como dice la carta a los Filipenses. Aparecen 3 acciones: it, caminar, it. Luego dice hacer discípulos y luego enseñarles. Primero, ir. Es interesante, es una misión también que confiere a los discípulos, pero se trata de andar, de caminar, de salir, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida. Pero no solamente para ir a comunicar el mensaje del Señor hay que salir también de nuestras concepciones antiguas y pasadas, que salir de nuestras concepciones religiosas que no nos dejan ver la presencia del Señor en todo momento. Eso también es salir. Después se dice que hay que hacer los discípulos. El verbo en griego, manzano, significa aprender. De ahí viene la palabra macetes, que significa discípulo. En latín, el verbo con el cual decimos enseñar, discimus, y dicere, discimus, de donde viene discípulo, discípulo. Entonces es el que aprende. En hebreo, la palabra lamat significa enseñar. Y uno hace una acción tanto, en esa lengua hebrea es bellísimo, uno hace una acción tanto que resulta siendo lo contrario. Entonces, enseñar mucho significa aprender y aprender mucho significa enseñar. Eso es un discípulo. Hay que hacer discípulos primero y luego sí bautizarlos. Bautizar significa, hay 2 verbos precisamente en griego para explicar el bautismo. Significa sumergir, sumergir. Bapto significa sumergir algo, como cuando yo cojo el pan y lo mezclo con un líquido y luego lo como porque es más rico. Eso es sumergir, bapto. Pero aparece baptizein, que es de donde viene la palabra bautismo, que significa sumergir para dejar ahí dentro, dentro del agua. Pues hombre, es que el bautismo significa sumergirnos, meternos dentro de Jesús, en su muerte y en su resurrección, como nos dice la carta a los romanos. Meternos dentro para quedarnos ahí, no para salirnos, es para quedarnos ahí. Lo mismo, entramos en la comunidad de la iglesia para quedarnos, para permanecer. El evangelista San Juan en capítulo 15, cuando habla de la vid y los sarmientos, utiliza mucho el verbo permanecer. Como nosotros permanecemos en Jesús, como los sarmientos permanecen en la vid. Bien, difícil esto, pero el Señor nos invita a que permanezcamos. Y miren la secuencia lógica. Primero hay que hacer discípulos y luego hay que bautizarlos. Hacemos de pronto lo contrario. Primero bautizamos y cuál nos vemos para poder hacer discípulos. El Señor nos pide la lógica también aquí. Hay que acoger al Señor definitivamente para luego sí sumergirnos en Él. Y nos sumergimos no solamente en Él, sino, como dice el texto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una comunión de vida con la Trinidad. El texto termina diciendo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Mateo comienza su evangelio, nos presenta a Jesús y nos lo presenta con la figura del Immanuel, el Señor con nosotros, Immanuel. Y aquí dice yo estaré con vosotros. O sea, aquí se refleja totalmente el Immanuel, el Dios que nos acompaña en la persona de Jesús todos los días hasta el fin del mundo. En conclusión, la celebración de la ascensión al cielo del Señor significa que Él resucitó, significa que Él entró en la presencia de Dios, significa que Él
no se queda ya en el cielo, sino que se pone a servirnos a nosotros, pero que también nos manda en misión. Es un cambio de mando. Él ya hizo su obra aquí en la tierra, ahora nos toca a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo prolongar su obra misionera en la tierra, proclamar aquello que Jesús quiso que nosotros hiciéramos y enseñáramos, viviéramos sobre todo. Deseo a todos ustedes un feliz domingo. Muchas bendiciones.